El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos en Cristo, en la última prédica les compartí el testimonio de uno de nuestros pastores que actualmente sirve en África. Hace algunos años, cuando lo fui a visitar, apenas entré en su casa, me dijo muy contento que había escuchado todas mis prédicas, incluso antes de venir a nuestra iglesia. Más aún, las había resumido. Sí, hermanos, había escrito los resúmenes de todos mis mensajes, los tenía agrupados y guardados. Creo que todos esos documentos me llegaban hasta el cuello. Y al resumir las prédicas, las hizo su alimento espiritual, es decir, las interiorizó. Pero ahí no se detuvo. Se equipó con la palabra orando todos los días. Y poco tiempo después lo comenzaron a invitar a varios países a realizar seminarios para pastores y cruzadas de sanidad. ¿Saben por qué? Porque se equipó con la armadura de la palabra de Dios. Así creció en gracia y en conocimiento espiritual. Y en el momento indicado por Dios, fue a servir como misionero en África. A partir de entonces, ha venido efectuando seminarios y cruzadas de sanidad con el pañuelo ungido de poder. Ha despertado del letargo espiritual a un sinnúmero de líderes cristianos y pastores. Como tenía ese anhelo por la palabra, se equipó con la armadura de Dios y ahora Dios está haciendo obras maravillosas a través de este siervo. Hermano, en el mundo espiritual no hay casualidades ni coincidencias. Hay una razón para todo. Como ya les dije, deberá repasar los mensajes, si es posible, en el transcurso de la misma semana en la que se han predicado. Si hace un resumen semanal de lo que ha oído, se le grabará en la memoria por mucho tiempo. Y si continuamente guarda la palabra de Dios en su mente, esa misma palabra permanecerá en usted. En el caso de los copastores, levitas o líderes, si se les pide que prediquen, lo podrán hacer con la ayuda e inspiración del Espíritu Santo. Los que se han equipado con la palabra no tendrán temor de hacerlo. Siempre estarán prestos a compartir la palabra. No necesitarán de tiempo para prepararse. Siempre estarán listos. Como les decía, asimismo deberá repasar los versículos bíblicos que ha memorizado. Cada día memorizará uno. Claro, con el tiempo tal vez los podrá olvidar. Sin embargo, si repasa los versículos que ha memorizado cada semana, de seguro que los recordará mejor. Antes que se les olviden, vuélvalos a recordar y se le quedarán grabados en su mente. Los animo a que se determinen, una vez más, a equiparse con la palabra de Dios. Así, llegarán a ser esos valientes guerreros y guerreras espirituales preparados espiritual y físicamente con la armadura de Dios. Hermanos y jóvenes estudiantes, por último, hablemos de los hábitos en su vida diaria. A fin de mejorar en sus estudios, deberá aprender a administrar su tiempo y su forma de vida. Deberá controlar su condición física, su tiempo y sus hábitos a fin de aumentar la efectividad en su tiempo de estudio. Así que no se limite a decirles a sus hijos que deben estudiar. Deberá ayudarlos a hacerlo. Por ejemplo, para concentrarse en sus estudios, deberán dormir lo necesario. Antiguamente se decía que para mantenerse despiertos estudiando, los jóvenes se hincaban con agujas.
He oído que un joven llegó incluso a poner un clavo justo en la pared enfrente de su silla de estudio. ¿Se imaginan? Un clavo enfrente de su silla de estudio. Y como se quedaba toda la noche estudiando, cada vez que cabeceaba de cansancio, se hincaba con ese clavo en la frente. Así se mantenía despierto. Creo que ese no es un buen método. Más bien, exigirse a ese extremo no será efectivo ni eficaz. Será mucho mejor si tiene el tiempo suficiente de descanso y puede estudiar con una mente clara. Entre estudiar 5 horas sintiéndose exhausto y agotado y luchando contra el cansancio y el sueño, y estudiar una sola hora bien concentrado en la materia de estudio, pienso que 1 hora le dará mejor resultado. ¿Sabe por qué? Porque el agotamiento influye en su capacidad de comprensión y de memorización. Si está fatigado y le faltan horas de sueño, su cerebro no funcionará a su total capacidad. Por el contrario, si duerme lo necesario y estudia cuando su cerebro está dispuesto para ello, podrá digerir un mayor contenido de conocimiento en menos tiempo. Los que se están preparando para postular a la universidad tal vez se sientan presionados e impacientes. No obstante, deberán dormir al menos 5 o 6 horas diarias. Por cierto, si está bien de condición física y de salud, podrá dormir menos. Lo importante es que deberá saber el tiempo de descanso que requiere. Así dormirá lo suficiente. Igualmente, es necesario que tenga una ingesta adecuada de alimentos. Algunos jóvenes dejan de comer por dormir más o prefieren la llamada comida rápida para ahorrar tiempo. Sin embargo, esa clase de dieta alimenticia lo debilitará. Debe tener cuidado con eso. Más bien, podrá ser perjudicial en su esfuerzo por mejorar en sus estudios. Para mejorar en su rendimiento académico, debe mantenerse en forma. Si está débil, es porque no se mantiene en buena condición. La mayoría de los padres desean que sus hijos se sienten y se dediquen solo a estudiar. No obstante, eso no es conveniente. Los padres deben incentivar a sus hijos no solo a estudiar, sino también en su momento de descanso a hacer ejercicio, a relajarse un poco. Si no se mantiene en forma, no podrá concentrarse por mucho tiempo en sus estudios. Si está en buenas condiciones físicas y anímicas, su fuerza de voluntad aumentará y podrá estudiar mucho mejor. Si su condición física no es buena, no lo podrá hacer. Como les decía, quizá los jóvenes no sientan aún el rigor de los años en su forma de vida. No obstante, les puedo asegurar que ya a los 40 años aparecerán ciertas señales que le advertirán de su estado de salud. En esa etapa de su vida, las partes de su cuerpo comenzarán a debilitarse y le vendrán ciertos síntomas. Otro aspecto a tener en cuenta es su ingesta de alimentos. Deberá saber controlarse en este aspecto. Especialmente antes de iniciar su tiempo de estudio, no deberá comer mucho. Deberá detenerse justo cuando su estómago esté satisfecho o le pida comer más. Es decir, deberá quedarse con una ligera sensación de hambre. Está probado que si come demasiado, su concentración disminuirá y se sentirá amodorrado o soñoliento. Sentirá que le es difícil mantenerse despierto. Tampoco es bueno comer muy poco. Si está hambriento, le vendrán pensamientos que lo distraerán de su estudio y no podrá concentrarse. Así que deberá comer lo necesario, ni mucho ni muy poco. Además de lo mencionado, cuando regrese a casa, sea del colegio o de la calle, lo primero que deberá hacer luego de saludar a sus padres es lavarse y ordenar el lugar donde va a estudiar. Hoy en día, ducharse resulta bastante fácil. No le tomará más de 15 minutos y eso ya es mucho. Si hace eso, su mente también se ordenará. Su apariencia y su entorno estarán limpios y ordenados, al igual que su mente.
Joven, si emana el aroma de Cristo en su vida diaria, en forma natural y espontánea, su vida se ordenará. Si su corazón refleja el corazón del Señor, todo en usted, su forma de vestir, actitudes, comportamiento, palabras, etcétera, igualmente reflejarán al Señor. En especial, las señoritas no deben usar faldas tan ceñidas que dejen traslucir su ropa interior. Hay incluso líderes de jovencitas o integrantes de los grupos de danza que dan mal ejemplo usando vestidos demasiados ajustados. Hermanos y hermanas en Cristo, hasta ahora hemos hablado de algunas claves o secretos que lo ayudarán a rendir mejor en sus estudios. Sin embargo, para los que creen en Dios, el secreto para estudiar bien es muy simple y se resume en esto: estudiar más con el corazón que con el cerebro. Es decir, mejorará en su rendimiento académico en la medida en que viva una correcta vida cristiana y cultive su corazón, convirtiéndolo en un buen campo espiritual. Todo lo que ha aprendido hasta ahora se resume en este punto. Hoy en día, incluso la mayoría de los intelectuales están de acuerdo en que el coeficiente de inteligencia no es un factor determinante para mejorar en sus estudios ni tener éxito en la vida. Hay otras variables que deben tomarse en cuenta, como el coeficiente emocional y el coeficiente espiritual. Recientemente se ha incluido el coeficiente cultural, que viene a ser la capacidad de adaptación y de interrelacionarse con otras culturas. Hermano, si vive una correcta vida cristiana, podrá incrementar al máximo todas estas variables o coeficientes. Bien. Ahora hablemos de este coeficiente o inteligencia emocional más en detalle. Veamos 5 aspectos que se deben considerar en el coeficiente emocional, también conocido, repito, como inteligencia emocional. Primero, es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos y aceptarlos. Si el campo espiritual de su corazón es bueno, su mente siempre estará en buena condición. Esto es, será estable. No tendrá esa patología de inestabilidad o de altibajos emocionales. Si a veces se siente bien y otras veces mal, es porque aún está en el primer o en el segundo nivel de fe. Ahora bien, si esto le sucede muy de vez en cuando y usted se está esforzando, orando por desechar esa inconstancia y por estar en paz con los demás, eso querrá decir que está en el tercer nivel de fe. Si ya ha llegado al cuarto nivel de fe, no tendrá esas fluctuaciones emocionales. Para usted, los días siempre serán buenos y bellos. Nada lo incomodará. Por ejemplo, si alguien lo insulta, es porque esa persona tiene maldad. Así que, ¿por qué se va a molestar? Hay quienes se levantan con ese sentimiento de odio y tienen esos arranques de violencia, insultan y ofenden a otros sin motivo alguno. Así que, hermano, no debe enojarse, solo esté en paz. Si llega a desechar esas emociones, vivirá una vida cristiana en paz. Sus emociones no lo perturbarán. Desde luego, a veces sentirá ese dolor o aflicción espiritual por el reino de Dios y por la salvación de más almas. Sin embargo, eso será diferente a estar desconsolado o deprimido. Segundo, otro aspecto a considerar en el coeficiente emocional es la capacidad de controlar sus propios impulsos y emociones, tales como el nerviosismo y la ira, que son causa del estrés, tensión o angustia. Hermano, podrá desechar toda maldad en la medida en que cultive su corazón y lo transforme en un buen campo espiritual. Ya no tendrá más esas emociones negativas como la ansiedad ni la ira o el enojo. No tendrá mal temperamento. No obstante, es bueno tener emociones positivas
buenas y edificantes. Por ejemplo, cuando es tocado por el testimonio de otro hermano o cuando se quebranta por alguna prédica. Las emociones en este caso son buenas porque se originan en la bondad y en la gracia de Dios. Sin embargo, si se trata de emociones negativas y dañinas, deberá desecharlas inmediatamente. No sé si alguna vez su corazón ha sido tocado hasta las lágrimas al haber escuchado palabras de aliento o de consuelo de otro hermano. Ahora bien, si alguien habla mal o murmura de otros, evítelos. Salga de la reunión. No obstante, hay algunos que les pica el oído por escuchar chismes de otros. Hermano, evite reuniones donde se hablan groserías o se murmura de los demás. Así no se le impregnarán esas emociones negativas y podrá controlar esas inquietudes. Y su mente y pensamientos estarán en paz. Tercero, el tercer aspecto en este coeficiente emocional es la capacidad de autoanimarse, incluso luego de un fracaso, sin caer en el desánimo. No deprimirse es uno de los atributos más evidentes que muestran que su corazón es un buen campo espiritual. Un corazón estable y constante no se deprime ni se frustra. En toda circunstancia estará gozoso, orará y será agradecido. Estará siempre lleno del Espíritu Santo. No juzgará, condenará, ni criticará a los demás, ni tampoco odiará. No tendrá celos. Todos esos atributos son propios de un corazón carnal, es decir, inconstante y voluble. De ahí que, si es lleno del Espíritu, en todo momento estará en paz y alegre. Si no fuera así, yo parecería un abuelo de 90 años o más por todas las cargas y responsabilidades que debo asumir. No obstante, siempre estoy en paz. Lo único que me angustia, si me permito usar ese vocablo, es la salvación de más almas y el reino de Dios. Aparte de eso, siempre estoy en paz y feliz. Incluso cuando estoy solo, siento como si estuviese en el cielo. Y si estoy con ustedes, siento que estoy en el mejor lugar en el cielo. Amo mucho a las ovejas de Manmin. Yo, en realidad, no tengo preocupaciones materiales. Como les decía, aún en las pruebas de fe, deberá regocijarse y dar gracias con fe a Dios. El cuarto aspecto del coeficiente o inteligencia emocional es la capacidad de compenetrarse con los sentimientos de otros. A esto se le llama empatía. Si tiene esta cualidad, llegará a amar incluso a sus enemigos. Podrá desechar todo resentimiento y llegará a apreciar a los demás. Yo me siento triste por los que oran pidiéndole a Dios desechar el odio de sus corazones. Hermano, si tiene esa disposición de identificarse con los sentimientos de otro, podrá ponerse en su lugar y así lo comprenderá. De ahí que será natural que no tenga enemigos y por ende no tenga odio en su corazón. Si alguien le hace la vida difícil, entonces procure entenderlo. Intente ponerse en su lugar. Entonces lo podrá comprender. Esta es la capacidad de entender los sentimientos de los demás. Bueno, continuemos. El quinto aspecto de este coeficiente emocional es la capacidad de socializar y de tener armonía en un grupo y cooperar con los demás. Si desarrolla este factor, estará siempre en paz con todos. Los que tienen el campo espiritual de su corazón como una buena tierra se esforzarán por vivir en paz con todos. Considerarán primero el corazón de los demás y procurarán el bienestar de otros. Aún si hay conflictos, desencuentros o malos entendidos, buscarán interceder, mediar y ser pacificadores. Se llevarán bien con otros compañeros en el colegio, en la universidad, en el trabajo y en la iglesia. Podemos ver que las características de un buen corazón son similares a las de un buen coeficiente emocional. Así que,
Si cultiva un buen campo espiritual en su corazón, tendrá una mayor capacidad de coeficiente emocional. Aquí terminó el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, el mundo actual requiere cada vez más de líderes y siervos que sean superhombres y supermujeres. Hoy por hoy, se presentan problemas en la familia, en los centros de trabajo e incluso entre gobiernos y países de este mundo siempre cambiante e inestable. Los líderes de hoy en día procuran resolver estos problemas dentro de los límites de su conocimiento y capacidad. Sin embargo, en esta época y coyuntura se requiere de una sabiduría especial, que es la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Este mundo necesita de líderes como José, quien pudo, en base a la sabiduría de Dios, superar la tremenda crisis de hambruna en Egipto. Hermano, con la sabiduría y el poder de Dios, yo cumpliré la providencia de Dios en esta época. Ministraré a reyes, príncipes y gobernantes de las naciones que reconozcan y crean en este Dios todopoderoso y que confíen en sus siervos. Oraré para alejar toda peste, pandemia y desastres de sus naciones. Estoy totalmente seguro que cumpliré con esta misión porque Dios me ha dado su sabiduría y su poder. Les pregunto, hermanos, hermanas y jóvenes, ¿desean unirse a mí en este ministerio mundial? Todos lo pueden hacer si se esfuerzan en sus estudios académicos y si anhelan llegar a la santidad. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18 menciona: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, si Dios les da esta sabiduría, serán amados y reconocidos por los demás. Serán líderes de excelencia. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que hagan suyos estos secretos o claves para estudiar mejor y así Dios les dé esta perfecta sabiduría. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos
hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.